Como todos los jueves, Aran Cisneros con nosotros, nuestro analista económico. El tema de hoy, pues el tema de los semiconductores. Y hemos estado tocando el tema educativo en Panamá porque es la gran base. Tenemos el centro, tenemos la posición geográfica, tenemos la logística, pero tenemos la mano de obra para trabajar en algo tan sofisticado como esto. Gran pregunta. Aran Cisneros, bienvenido y buenos días. Bienvenido. Hola, buen día, Virna, Fernando y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, siempre con el enfoque que tratamos de tener, que es docente e histórico, y de explicar las cosas, que salgan ustedes bien informados. Lo primero que hay que decir es que en el año 2022 el expresidente Joe Biden hizo una ley, eso en inglés se llama el CHIPS Act, o sea, CHIPS, en este caso la traducción al español de esa abreviatura es Creación de incentivos útiles para la producción de semiconductores y la ciencia. Esto tiene dos objetivos, Fernando. Primero, los norteamericanos quieren depender menos de otros países en la manufactura de estos chips, como está claro, aquí, en el teléfono, en nuestro carro, en la refrigeradora, o sea, en todo. Ahora hay un chip como parte del proceso de manufactura y el proceso de consumo. Estamos en una era digital y no hay manera de estar en una era digital sin contar con esa tecnología. El segundo objetivo del CHIPS Act es, y esto comenzamos por ahí alineándonos con lo que está pasando con Panamá, China y Trump, es contrarrestar a China. Contrarrestar a China en el sentido de detener su avance comercial y tecnológico. Una señora que vino, tal vez ustedes recuerden, al final del gobierno anterior, se llama Gina Raimondo, es importante porque es la secretaria de Comercio de los Estados Unidos y vino a decirnos dos cosas, dos palabras en inglés que voy a explicar. Nearshoring y friendshoring, que significa queremos hacer negocios con los que nos quedan cerquita. Queremos hacer negocios con los amigos. Nearshoring, friendshoring. Eso puso a Panamá en un grupo muy selecto de países en América Latina que aún no está muy claro cómo, pero que ayudarían a Estados Unidos a formar parte de esa cadena de suministros para producir, para manufacturar chips. Y algo muy importante que pasó, Fernando, en otra, y Virna, algo que cubrimos aquí cuando el presidente Molino estuvo en Suiza, Claro. en Davos, él estaba con la presidenta de Perú, con si recuerdo bien, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en una mesa, y le preguntan, bueno, señor Molino, presidente de Panamá, ¿cómo ve usted el futuro de su país? ¿Cuál es su visión económica? Y dijo varias cosas, entre las cuales estaba la importancia de que Panamá se incorpore a esta cadena global de suministros de chips, pero la puerca todo es el rabo en lo que menciona Fernando. Es que no solamente en lo que digo yo, sino que, y añadiendo al debate, yo recuerdo cuando fui a Taiwán en el año 2003, fuimos a una planta donde escuché por primera vez dos palabras, nanotecnología, y entendí que una empresa privada estaba invirtiendo más de $1.000 millones en la creación de esta planta. Era una planta de microprocesadores En ese momento. hace 22 años. Imagínate. 22 años. Y el término a ti. Es decir, yo la palabra sí, nanotecnología nunca la había escuchado. ¿Verdad? Fue un neologismo para mí. Llegué y no, mira, esto es nanotecnología. Pues porque es algo que, es decir, imagínate que eso fue hace 22, 23 años. Taiwán estaba metido ahí. Supongo que del otro lado del estrecho también estaban haciendo eso. Supongo que lo estaba haciendo Corea. Supongo que lo estaba haciendo tal vez Singapur. Es decir, mientras en América Latina, además de rascarnos el ombligo, no sé qué otra cosa estaríamos haciendo. La cosa es que es una carrera donde los corredores principales del pelotón están tan adelantados que cuánto costaría adaptar a estos países a que empiecen a hacer eso. Sí, en eso, y comenzábamos la entrevista y lo mencionaste hace unos minutos, el reto es el recurso humano. Una pregunta fascinante y que tiene una respuesta compleja. ¿Tenemos o podríamos tener gente aquí, Virna, que podamos entrenar para que produzca o participe en la producción de chips? No solamente eso, sino que, bueno, los tendrás que importar, pero que aparezca el típico gutarrismo nuestro diciendo, es que están quitándole mano de obra a los panameños, y sí, los panameños no sabemos hacer eso. Alguien tiene que enseñarnos a hacerlo. Es que ahí está el detalle. Nos oponemos a todo y vemos las consecuencias que al final
no hay mano de obra en esa dirección, que se está abriendo la puerta, pero no tenemos con qué brindarle a esa apertura. Además que, Aram, y esto ya es algo traído ese tema a estos tiempos, ¿se puede confiar en Estados Unidos? De eso voy a hablar. No Alguien creo. que ha desmontado desmontó todo el campo mexicano hace 30 años para crear nearshoring con la industria automotriz. Porque México está ahí, cerquita. Sí. Y ahora y hay algo resulta fascinante. que los carros que se hagan en México van a tener un impuesto adicional. Hay algo fascinante con la otra palabra, el friendshoring, o sea, hacer negocios con mis amigos. Y es que Trump, y voy a leer ahorita con el permiso Pero de es que ustedes, no es amigo de nadie. ¿Quiénes son los amigos de él? unas citas de un discurso que hizo, que se llama State of the Union recientemente, hace 3 semanas. Como decía Kissinger, ese gran arquitecto de la diplomacia y el realpolitik en el siglo pasado, murió creo que de 100 años. 100 hace años, poco. 100 años en Justo. Cuídate de tus enemigos, pero cuídate más de tus aliados o de tus amigos. Trump dijo hace 3 semanas en el State of the Union, traduzco del inglés, para impulsar nuestra base industrial de defensa, resucitaremos la industria norteamericana de fabricación de chips. Incluirá chips comerciales y chips militares. Traeremos esta industria de regreso a nuestro país, que es donde debe estar. Desmontar eso se puede hacer en 4 años. Entonces, por supuesto que tienes razón. Cuando uno ve a la secretaria Raimondo venir hace poco a decir queremos que Panamá entre en este juego, y un tiempo después el presidente de Estados Unidos hace estas declaraciones que nos dejan un poco como patidifusos o con un sabor de boca raro de que, bueno, ¿va la cosa o no va la cosa? Claro. No quiero terminar sin incluir y ayudar a la audiencia a que entienda esto. ¿Cuáles son las oportunidades? Podemos participar en algo que se llama ATP, las siglas en inglés de algo que se denomina montaje y embalaje de chips. Eso se puede hacer de las cosas que se requieren para construir un chip. Eso es algo factible aquí hoy por hoy. Sí, y no lo digo yo, y yo no soy especialista en chip, ni en tecnología, pero me he reunido con personas en el Senacid que me han explicado esto. Hablamos largamente. ATP, montaje y embalaje de chips. Fase 1, rápido. Y un poco más adelante, en la fase 2, otra cosa que se llama placas de circuitos impresos, Printed Circuit Boards, o PCB, por sus siglas en inglés. No solo está el reto de saber si tenemos gente para hacer esto, sino que el costo de la energía en Panamá no es competitivo, es un costo alto. Casi que tendríamos como que montar una planta. O sea, que tenemos muchos factores en contra. O encontrar la manera, Virna, de producir electricidad barata para esto. Porque Aram y Virna, y algo que sobre todo Virna y yo conocemos muy bien, es decir, y vamos a llevarlo a los años. Yo tengo esa deformación cliodinamica que trato de llevar las cosas a momentos históricos. Cuando se pensaba desarrollar el interior del país, vino un proyecto, no recuerdo si fue de la Universidad de Arkansas o una universidad de estos estados sureños, que para desarrollar el campo había que desarrollar ciertas legumbres, frutas, que estaban dedicadas a ese área del país. Y para eso se crea el INA, el Instituto Nacional de Agricultura. ¿En divisa? En divisa. Se crea el punto 4 en las tablas. De ahí viene la sandía. Sí, la sandía antes no se producía aquí. Eso al final es un fruto que viene de Turquía o de por allá. Qué rica que es. El tomate tampoco será refrescante y no engorda. Producción, sí, pero tiene un montón de azúcar. Y también se trata... También. Y se crea enfrente del Instituto Nacional de Agricultura el Instituto de Artes Mecánicas. ¿Por qué? Porque en ese momento se dijo, tú no puedes desarrollar el agro si no lo mecanizas. Es verdad. Y si lo mecanizas, ¿quién arregla las máquinas? Así que se crea el Instituto de Artes Mecánicas. Es decir, ese puente. Allí realmente se pusieron los bueyes delante de la carreta. Aquí tenemos la carreta, que son estos microprocesadores, pero no sabemos cómo hacerlo. Es decir, tú no puedes hacer una revolución tecnológica como la que se pretende hacer con esto sin contar con la Universidad Tecnológica. Sin contar con el Senacid, sin contar con Panamá Pacífico. Bueno, Senacid y la Universidad Tecnológica, quiero que quede para registro, ya que esto va a estar en YouTube y lo vamos a ver. Sí, el Senacid y la UTP están montados en esto y va bien.
Te lo digo porque llevo unos meses interesado. Este tema me parece fascinante. Me parece fascinante que Samsung, por decir un ejemplo, Sí. de una empresa coreana, un país con el que Panamá se lleva bien, un país que también es amigable a Estados Unidos y que forma parte de los líderes en el tema de los chips, Samsung tenga a Panamá como lo que Intel tiene en Costa Rica. O lo que tuvo. Me parece una aspiración ambiciosa, Sí. pero que podríamos realizar. Me parece que los muchachos que nos están escuchando, todos los que digamos tienen menos de 35 años, y los padres de muchachos que pronto estarán entrando al mercado laboral, deberían sentirse entusiasmados por la oportunidad de que Panamá sea un país donde se manufacture, o más que decir que se manufacture, que participe de una parte del proceso de manufactura de chips. Pero a en la el larga, mundo. Aram, por ejemplo, siempre a mi amigo Carlos Salazar, siempre le he preguntado, ¿por qué tú te decidiste a estudiar minería? Él dice, porque yo me gradué en el año 79, en ese momento estaba el proyecto de Cerro Colorado, pues, y estaban incitando a la gente, oiga, eso va a ser Prepárense el futuro. en esto. Es decir, pero tú te encuentras ese choque de frontal con gente que no, ¿sabes? No está aspirando al desarrollo del país y que está pensando en no sé en qué cosa. Otra mentalidad. Con otras agendas ocultas Sí. que no nos han terminado de decir. ¿Y qué pasa si tú le dices a estos muchachos, estudien esto de los microchips, va a ser El futuro. el futuro? Métete en eso que va a ser la bomba. Hay un riesgo de deserción. Y bueno, Carlos Salazar, Carlitos Salazar Medina. es muy divertido. Además tenemos en común una pasión por Cheo Feliciano. Ah, mira. Él es doctor en Cheo Feliciano. Han pasado muchos años desde que él creo que fue a Bulgaria o Rumania, A Bulgaria. que estaba muy de moda en esa época, pues que los países de la órbita socialista Soviética, sí. no fuéramos allá a educarnos. Y ha pasado mucho tiempo, ya estamos en el 2025, vamos para el 26, y no vamos a hablar ahora de lo que está pasando en minería, porque ya todo el mundo lo sabe y lo tiene muy claro. Pero tomó tiempo. Tomó tiempo. es Ojalá decir, no tome tanto lo de los chips. Lo que te quiero decir es que es algo que alegremente no podemos decir. Es como decir, vamos a crear un centro de naves espaciales aquí. Bueno, sí, hay que... Bueno, fuera de Wolfram, no sé, creo que hay 2 o 3 más ingenieros aeroespaciales, pero es decir, tú no puedes crear una industria por una buena voluntad. Sí, la buena voluntad no basta. Es importante, pero es insuficiente. Es insuficiente. Sí, ¿Qué, sí, más, sí. hombre, ¿qué más quisiéramos que todos los panameños pudiéramos esa oportunidad de trabajar en empresas de tecnología de avanzada, de un montón de cosas más? Pero, hey, si no ponemos la base. ¿Quién si enrumba? ¿Quién se atreve a enrumbar? Si no... Por acá es el camino. Sí, aquí estamos peleando. Bueno, Es que está acabamos por todas de partes. tener una entrevista, Virne y yo, de que aquí todavía hay un montón de bachilleratos que no sirven absolutamente para nada. Sí, son como 60. Yo pienso que son más. No, llegaron a ser 80. Yo Imagínate. quería traer este tema, primero, como dije al comenzar la entrevista, para docencia de nuestra audiencia, que pienso que lo disfruta, y para poner, digamos, el dedo en la llaga sobre la importancia de que, como dices tú, estemos a la altura de que existan las condiciones. En este caso, muchachos preparados y energía barata, que es algo en lo que no hemos profundizado mucho en la entrevista. A lo mejor podemos invitar al secretario de Energía para eso. Ojalá, en otro Ojalá momento. que sí. al secretario de Energía, al propio el doctor Eduardo para el tema de Senacit. Eduardo, el doctor Eduardo, su apellido es Ortega. Ortega. Podemos traer al Una de las mentes brillantes de nuestro país. Qué bueno que el presidente vos- Mulino no lo tocó, no lo tocó, porque sí. Nito lo nombró y este es el tipo de cosas en las que la política tiene que estar completamente Totalmente. fuera del juego. Sí. Bueno, también a La capacidad. quien quede rector en la tecnológica, cuando terminen todos estos problemas que tienen la tecnológica, pues cuando se elija la nueva rectora o el nuevo rector, de saber si van en la dirección correcta. Así que así andan las cosas. Gracias. Don Arán Saludos. Cisneros. Buenos todos días a los todos en miércoles casa. aquí, todos los juejueves aquí con nosotros. Chao, Virna. Claro que sí, Información hasta luego. comercial.